Estás escuchando TDAH de alto rendimiento, un programa dirigido a personas interesadas en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de jóvenes y adultos. Un podcast original de INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Es un tema que te gusta mucho. Es un tema que me apasiona. Podría hablar 5 minutos o podría hablar 5 días sobre el tema. Pero primero te quería empezar a contar sobre un pequeño problema que tengo, que podríamos revisar a ver si hay algo de mis funciones ejecutivas que tienen que ver con eso. Ok. Tengo que hacer un llamado. Contame. Sí, hace 2 semanas, te digo la verdad, tengo que hacer ese llamado. Es una profesional que vive en España y es la primera vez que hablo con una profesional de España. Y no activo, es algo que hago todos los días hace más de 10 años. No tengo ningún problema. Me siento tranquilo y seguro de hablar con colegas. Pero en este caso, por algún motivo lo estoy procrastinando. Y lo tendría que haber hecho hace 2 semanas. Porque tengo que hablar con ella acerca de un par de pacientes que tenemos en común. Que es algo nuevo para mí, tener pacientes en común con profesionales de España. Y quería que me ayudes a pensar qué funciones de mi cerebro o qué funciones cognitivas estarían no pudiendo activarse para que yo pueda hacer ese llamado. Vos acá, Gaby, lo que necesitas son las funciones ejecutivas. ¿Son las funciones ejecutivas? Obvio, sí, son esas. Recordame cuáles son, vos las sabés muy bien. Bueno, yo estaba pensando que era por ahí más algo solamente emocional, que lo estaba evitando porque me daba miedo. Vos decís que también necesito las funciones ejecutivas. 100%. ¿Cuáles son? Contanos o cuáles son. Contales a los... Bueno, básicamente las funciones ejecutivas, ahora que recuerdo literalmente, me haces parar y recordar literalmente, por lo menos una de las propuestas es que sirven para afrontar situaciones novedosas. Y, claro, es obvio, para mí este llamado, por más que parezca algo habitual, porque llamar profesionales para mí es cosa de todos los días, de hecho me divierte llamar a otros colegas. Tiene algo nuevo. Bueno, depende cuán estructurado seas. En mi caso, que soy un poquito estructurado, para mí es algo nuevo. Si bien es lo mismo, yo soy bastante detallado, entonces para mí es algo diferente, que es hablar con alguien de otro país que, en mi opinión, tiene un modelo cultural diferente y que yo siento que desconozco. Entonces estaría metiéndome en algo que parece conocido, pero en realidad, según mi forma de ser, por ahí para otras personas no, pero mi forma de ser hace que yo perciba esto como que hay una serie de factores novedosos. Y las funciones ejecutivas te permiten, según algunos autores, principalmente afrontar la novedad y poder prepararte para afrontar esa situación que va a ocurrir no en este momento, sino en el futuro, en lo que es mediato o bien diferido a largo plazo. Y entonces, claro, sí, son las funciones ejecutivas, porque para mí, por lo menos mi primer impulso en este momento es evitar el llamado. Como me da miedo la situación, tengo miedo y pienso que puede ser una situación de riesgo, voy a tender impulsivamente a evitarla y replegarme esa situación, porque una parte mía siente que va a salir mal. Haces una anticipación como incorrecta de lo que va a pasar. Bueno, sería discutible si es incorrecto o no, porque por ahí puede ser que pase un poquito de vergüenza por desconocer algunas cosas del mundo de España. Ok. Pero al mismo tiempo lo tengo que hacer, me tengo que exponer a eso. 100%, no hay otra forma. Pero no alcanza con lo emocional acá, vos me decís. Claro, las funciones ejecutivas están totalmente implicadas en esta situación. Sí, es más complejo. Es más complejo, porque necesito una estrategia. Además de afrontar el miedo, no es solo afrontar el miedo. Es cierto que necesito una estrategia y necesito motivarme porque en realidad este llamado es necesario, pero yo puedo hacerme me puedo autoconvencer de que no es tan necesario. Sí, reforzando la conducta evitativa y no haciéndolo. Claro, porque si yo me fijo en lo inmediato puedo decir, los pacientes no andan mal, ella es una buena profesional, quizás yo soy un profesional bastante bueno también y no es tan necesario que hablemos y los pacientes van a andar bien igual. Y entonces, a ver el contraargumento, ¿cuál sería? ¿Por qué es necesario hacerlo? Y ahora que me estás forzando a usar las funciones ejecutivas, y te recuerdo lo que son las funciones ejecutivas, a ver, ayúdame vos. Pero, por lo menos en nuestro modelo, las funciones ejecutivas tienen 4 componentes. Sí. No tienen solo un componente. Sí. Y poder afrontar el miedo sería uno de esos 4 componentes, que es la regulación emocional. Sí. Pero no alcanza con eso. No. Las funciones ejecutivas tienen 1... Inhibición. Inhibición, o sea, me está faltando frenar. Antes de actuar.
Claro, y probablemente al pensar en esa situación no le dedico un ratito a frenar. Uno. Segundo, tienen lo que es memoria de trabajo. Que se divide en dos. Que se divide en dos. No quiero, a ver, pero quedémonos en esto de memoria de trabajo. Así ayudamos a mi cerebro a comprender cómo aplicar las funciones ejecutivas acá. Inhibición, memoria de trabajo, regulación emocional. Y la última, que es la más compleja, que es cómo armo el rompecabezas para ejecutar este llamado, es la resolución de problemas. Sí. Y según lo que vos me decís, estás bastante seguro de que no solo necesito afrontar el miedo, sino que tendría que tener alguna estrategia para afrontar este llamado. 100%. Porque no es un llamado natural. Sí. Necesito planificarlo. Sí, tiene más pasos la tarea de lo que uno cree. Es que, claro, las funciones ejecutivas justamente nos ayudan a afrontar tareas que tienen bastantes pasos, porque no están acá. No es que lo resuelva haciendo una acción, lo voy a resolver haciendo varias acciones. De hecho, ahora que lo pienso, me hace frenar, podría ponerme a anotar, podría escribir y anotar 2 o 3 objetivos que tengo en el llamado, en vez de hacerlo intuitivamente, porque es un llamado especial. Sí, estás haciendo anticipación ahí. Sí, estás anticipando el futuro, que es una de las funciones que tienen las funciones ejecutivas. Claro, porque inhibir, el primer paso es inhibir, pero el segundo paso es la memoria de trabajo, y es paradójico, ¿no? Porque se llama memoria de trabajo, pero en realidad la memoria de trabajo, en este caso, por ejemplo, la memoria de trabajo no verbal, tenemos la verbal y la no verbal. Sí. La verbal me dice, tenés que llamar a la profesional, es una regla. Para trabajar bien en equipo, tenés que comunicarte con el profesional. Sí. Esa es la verbal. Sí. Es la regla. Que la regla la tengo, pero me parece que al no usar la memoria de trabajo no verbal, que es usar mi experiencia previa, recordarme cómo me ha ido en situaciones previas, al comunicarme con los profesionales, lo bien que me ha ido. Sí. Al no estar usando esa parte por no inhibir, no le creo tanto a la regla de tenés que llamar al profesional. Ese título... Sí, es usar, técnicamente nosotros le decimos usar la retrospectiva, o sea, recuperar información que tenemos por ahí de nuestra experiencia previa y poder usarla para la tarea que tenemos por delante. En este caso es algo que vos ya hiciste un montón de veces, pero por el componente novedoso le agrega algún paso más, pero lo hiciste, o sea, entendés la tarea en algún Pero sentido. tiene, como decís, necesito hacer ese ejercicio para chequear cómo me ha ido antes, pero además le tengo que agregar algún tipo de procesamiento porque acá hay algo diferente y eso sería lo prospectivo. Lo prospectivo, o lo que le decimos anticipación del futuro, pero es eso, la memoria de trabajo sirve para esas dos cosas, retrospectiva y prospectiva. Entonces no me alcanza ni con frenar, ni con detectar que estoy asustado, sino que además inhibir y ponerme a escribir para activar mi memoria de trabajo me vendría bastante bien. Por ejemplo, escribir los objetivos y retenerlos en mente. Sí. Porque ahora que me decís, si yo me pongo a repasar experiencias previas al hacer llamados con otros profesionales, en un punto me sentí evaluado. Entonces hay un nivel más. No es que solamente hablar de los pacientes. Capaz que hay una conversación, el subtexto de la conversación, ¿no? Ahora que estoy pensando, yo recuerdo las conversaciones previas, pero no las transformé explícitamente. Intuyo que hay otro tipo de conversación que se pone en juego ahí, que al no sentarme a analizarlo, lo ignoro. Pero está ahí. Que es, por ejemplo, poder darle la pauta a esa profesional de que yo soy buen profesional. 100%. Entonces voy a tener una doble conversación ahí. Y tengo 2 metas, no es solamente hablar de los pacientes. Sí, entonces tu cerebro tiene que entender esas 2 metas, sí. Y tengo que tener, la estrategia no es tan fácil porque tengo una doble estrategia, porque cómo hago en esa conversación, no solo para hablar de los pacientes, sino comunicarme de una manera en la que la profesional reciba un mensaje que le haga pensar que soy un buen profesional. Sí. Ahora entiendo, es bastante complejo. Parece que no, pero sí. Entonces no solo tengo que usar la experiencia de cómo comunicar, sino que tengo que usar la experiencia de cómo comunicarme para parecer un buen profesional. Y, claro, todas las variables que van apareciendo si uno frena, ¿no? Tengo otra más. A ver. Es que, claro, yo intuyo que en España quizás hay una variación cultural que hace que yo no sepa muy bien qué valoraría ella como buen profesional. Acá en Argentina conozco la cultura, pero en España no la conozco.
Entonces por ahí mi comportamiento puede ser interpretado de otra forma. Sí. Entonces tengo que hacer una predicción en lo incierto. Sí, te puede hacer interferencia también, porque te puede inhibir o sea, te puede desconcentrar o desenfocar de lo que vos tenés que hacer. Es un tema también. Entonces, ahí la inhibición, viste que la inhibición es cognitiva, verbal y emocional. Entonces, sirve... Inhibición cognitiva, o sea, de pensamiento. De pensamiento. Es regular los pensamientos. Sí. Es verbal, que es regular lo que digo a partir de lo que pienso. Sí. Y es emocional, sí, que es poder aclimatarme, generar un clima, una percepción emocional acorde con la situación que estoy tratando, con el objetivo que estoy tratando de conseguir. Exactamente. O sea, no cualquier emoción me sirve para cualquier situación. Sí. Entonces esa inhibición me permite de alguna forma calibrar la emoción con la situación. Que está muy bien descrito, porque esa es la complejidad de las funciones ejecutivas, que te los dicen, cuando los autores los describen lo separan como una forma de entender, pero se experimentan solapadamente, no es que están divididos. Entonces uno, eso lo estás explicando perfecto porque es didáctico entenderlo así, pero se mezclan, ahí estás, en eso que acabas de decir es inhibición, pero también es regulación emocional. Eso es lo difícil, o sea, funcionan solapadamente. Claro, la inhibición es al mismo tiempo regulación emocional. Sí. No es que primero freno y después regulo. Exacto. Son mecanismos simultáneos e intercambiables. Sí, en distintos niveles por ahí, pero van en paralelo, sí. Claro, sí. Y en este caso yo tengo que hacer los 3 tipos de inhibición. Sí. Sí. Tendemos a subestimar la complejidad de ciertas tareas y claro, yo ahora que lo converso con vos me estoy dando cuenta que en el fondo parece un problema muy sonso, pero es un problema bastante complejo si es que yo quiero conseguir ciertos objetivos bastante precisos. Sí. Ese llamado no es tan sonso. No. De hecho, si yo lo tuviese que ordenar, la resolución del problema sería como una cosa así. A ver qué te parece. El primer nivel sería trabajar en este nivel de la inhibición y de la regulación emocional. La memoria de trabajo, en el sentido de recuperar y anticipar. Y después vendría también otro nivel que es el del nivel de planificación y resolución de problemas. O sea, tenés que empezar después la parte de la planificación de la tarea y de gestionar el tiempo. Entonces, de una tarea simple, mira todos los pasos que tiene y todos los niveles. Sí, además, de hecho, vos venís me gusta contar que vos venís del mundo del deporte. De hecho, ese llamado de 5 minutos es casi como jugar un partido, ¿no? Me hace acordar a un paciente que hacía equitación y que las rondas de equitación duraban creo que 2 minutos como mucho y él se preparaba horas, cientos de horas para esas rondas de equitación y yo veo y digo, va a ser un llamado de 5 minutos, ¿cuánta preparación puede requerir? Pero según lo que estás sugiriendo vos, este llamado para mí es tan importante que no estaría mal que me siente a planificar el guión de ese llamado. 100%. Por escrito. Eso es una de las cosas que sí, por escrito, obvio. Claro. Por escrito, porque te va a ayudar por escrito. Y ahí todo el tiempo está buenísimo el ejemplo que pusiste, porque el solapamiento es continuo. Ahí estás trabajando también sobre la memoria de trabajo verbal. Si vos haces un guión por escrito, después te va a ser más fácil recuperar la información en el momento que tengas el llamado. Si no lo haces por escrito, te vas a encontrar en un escenario en el cual un poquito estás no improvisando, pero haciéndolo sin demasiada guía. Pero poniéndome en el abogado del diablo ahí. Sí, dale, ponémela difícil, a ver. ¿Cómo podría yo planificar el guión de un llamado si en definitiva no es una clase que voy a dar? Va a ser una conversación, yo voy a decir algo, ella me va a responder, yo voy a decir otra cosa y ella me va a responder. Entonces, ¿cómo podría o cómo las funciones ejecutivas me podrían ayudar a planificar un llamado o una conversación si hay un factor impredecible? Sí, hay un factor impredecible, pero cualquier comunicación siempre tiene una intención y vos, cuando te comuniques con la profesional, vas a querer transmitirle un mensaje. Entonces, que vos tengas en claro el mensaje, primero de lo que le querés transmitir, es súper importante. ¿Qué le quiero transmitir? Y desglosar ese mensaje en pasos te va a ayudar a transmitirlo con más pausa, más claridad y más precisión. Porque en la conversación, justamente, el componente impredecible hace que en el momento de la conversación te olvides quizás de algo que querías transmitirle.
porque se desvió, porque va a haber interferencias. Eso impredecible en la conversación hace que a veces aparezcan novedad. Entonces, Claro. Prevenir y tener un guión te ayuda a reducir el riesgo de ese factor impredecible, por llamarlo de alguna manera. Le agrega regulación a la conversación, como autorregulación. Sí, Si yo ya llego con el guión y quizás anotado en un papel y puedo mirar en el papel qué es eso que quiero decir. Porque claro, también la ansiedad, el temor en esa situación va a hacer que yo esté menos ágil. Es inevitable que yo no esté tan ágil en esa conversación. por tenerla por primera vez con esta profesional que tiene estas características, sí, aunque vos ya has hecho la tarea en el pasado. Lo súper interesante de las funciones ejecutivas es que son entrenables. Entonces, una vez que vos repetís la tarea y lo vas haciendo, vas dependiendo cada vez menos de estrategias externas. Entonces, ese guión por ahí lo necesites un par de veces. Después, con la gimnasia, vas dependiendo un poquito menos. Tu cerebro va aprendiéndolo. Pero tenés que mantener el entrenamiento, ¿no? Como todo. O sea, se entrena. Y pensando en el entrenamiento, vos decís que quizás las primeras veces esta primera conversación no va a ser mi mejor conversación, ponele. No sé si en esos términos, pero no, seguramente puede mejorar. Pues, bueno, yo pensaría que a mí no me cuesta pensar, ni me asusta pensar que, claro, es bien de funciones ejecutivas, no me asusta pensar que esta conversación no va a ser tan buena como yo quisiera que sea y que seguramente voy a tener muchas mejores conversaciones después. Te puede de ese ayudar, estilo. decís, te ayuda ese pensamiento. Sí, primero que lo veo como normal. Sí, parte La del primera vez que proceso. haga algo, pero ahora puedo aplicar este pensamiento y esta reflexión a partir de que hice inhibición y hice retrospección, porque me ha pasado la primera clase, la primera charla que di en un congreso, te puedo asegurar que no fue la mejor charla. De hecho, las primeras charlas de congresos hacía muy malos cálculos del contenido que tenía que poner y trataba de explicarles el tema entero en 15 minutos y No te da el tiempo. ¿cómo te va a dar el tiempo? Además, no es lo que se hace. Una charla, un congreso, después aprendés que una charla, un congreso, sobre todo si tenés 15 minutos, la meta principal es, de alguna forma, vender el tema, no es enseñarles el tema. En una clase enseñas el tema. En una charla, en un congreso, vos le vendés el tema y generás interés para que después las personas sigan explorando sobre eso. Comunicás un concepto, no enseñás un concepto. 100%. Pero yo en las primeras necesitaba algo de experiencia para probar esto y trataba de aplicar un mecanismo que venía de dar clases de la docencia a los congresos y no iba a funcionar. Eso es bien típico, lo hacemos todo el tiempo, de trasladar lo que sabemos en un área a otra porque es intuitivo y tiene cierto sentido. Y bueno, es que ¿no? tenés que tomar alguna experiencia, tenés que tomar siempre. De algún lado tenés que sacar la experiencia. Bueno, entonces a mí, me tranquiliza saber que al frenar y usar mi memoria retrospectiva, puedo hacer prospección y ya llegar tranquilo, entre comillas, al saber que voy a estar intranquilo. Bueno, aprendiste una regla, ¿qué es eso? Está buenísimo. Me quedé pensando me pasaba a mí cuando me empecé cuando empecé en mi profesión a tener intercambio con profesionales. Los primeros intercambios telefónicos como este que vos tenés que hacer eran medio desordenados y por ahí eran más prolongados de lo que tenían que ser y me costaba ir un poco al grano y la información era medio desordenada. Después vas aprendiendo con la práctica qué información es la relevante y vas entendiendo un poco la regla. Entonces, eso es lo interesante de la función psicológica. ¿Cuál es la información relevante, no? Sí, y lo internalizás. La regla, digo, de decir qué tenés que comunicar. Sí, que dos cosas, ¿no? Las funciones ejecutivas me permitirían generar nuevas reglas acá, ¿no? Sí. Estar atento a generar nuevas reglas. Exacto. Pero ahora que estamos frenando me doy cuenta que yo tengo varias reglas y que me viene bien repasarlas de tanto en tanto. Que a veces necesito frenar para repasarlas. 100%. Porque, por ejemplo, ahora que pienso, ¿no? Si aplico la regla de no debatir, no le contemos a nadie. Es un secreto entre nosotros. Dale. En salud mental, que el público lo sepa, hay, te diría que más de 100 paradigmas de cómo trabajar. Entonces, una estrategia que yo aplico cuando me encuentro que el profesional tiene un paradigma bastante diferente al mío, que es una estrategia aprendida, Okay. es no debatir. Trato de buscar el punto en común
para lograr el objetivo de ponernos de acuerdo de cómo trabajar con ese paciente. Cuando en mis primeros años de inocente y apasionado por el debate intelectual, por ahí hacía algún llamado con un profesional y trataba de debatirle acerca de cuál es el mejor enfoque estratégico o teórico para usar para trabajar. Está buenísimo el ejemplo porque inhibís la conducta, te inhibiste cognitiva, verbalmente y emocionalmente. Sí, porque me genera malestar cuando escucho cosas que me parece que no son muy lógicas. Y te regulaste bien gestionaste mejor el tiempo porque fuiste más eficaz con la tarea, más eficiente en realidad. Es mucho más eficiente que yo no debata, pero digo, quiero volver a qué bueno que pueda frenar y recordar algunas reglas, hasta me las podría escribir. Ya si nos vamos al mundo extremo de cómo optimizar las funciones ejecutivas, yo ya que tengo estas reglas implícitas, no estaría nada mal que me las escriba, ¿no? Que es esta regla interesante de siempre sirve hablar con los profesionales. Siempre. Es una regla, pero es una regla que hay que cumplirla. Hay que tenerla escrita, pero hay que cumplirla. Sí, y uno si te digo así intuitivamente, para mí los profesionales solemos demorar un poquito esa tarea siempre, más de lo necesario. Nos puede acortar muchos... demorar y te diría, admito que más de una vez no lo hice cuando lo tendría que haber hecho. Porque no me detengo a usar la memoria de trabajo y recordar lo bien que me fue cuando lo había hecho. Sí, y en TDAH es muy típico que las personas cometan el mismo error una y otra vez porque al no aplicar las funciones ejecutivas y inhibir, no tienen tiempo para recordar el aprendizaje de sus experiencias. Puede ser que no aprendan, pero como no tienen la capacidad de inhibir, no pueden usar la memoria de trabajo retrospectiva para usar la prospectiva y ver qué bien que les va a ir aplicando esa regla que aplicaron anteriormente. Entonces tengo dos reglas que está bueno, me parece que las puedo escribir, ¿no? Ya que esto que parecía tan sonso, ¿no? La primera era, tengo que hablar sí o sí. Y ahora encontramos un fundamento. Y la segunda es no debatir. Y eso me baja mucho la ansiedad porque debatir, intercambiar, me va a generar ansiedad porque me estoy exponiendo mucho. Y acá busquemos el punto en común. Pero si estoy en desacuerdo, por lo menos en esa conversación, no expresarlo. Por ahí lo puedo expresar en una segunda conversación. Sí, te diría que en esa conversación también otro paso sería definir qué información necesito recolectar y qué información necesito transmitir. Y ahí viene un poquito cómo te puede ayudar el guión. Escribirlo, un guión mínimo, pero es importante tener en claro eso. Porque de esa conversación yo tengo que poder comunicar, pero también tengo que poder conseguir información. Sí, para claro poder, que tengo que conseguir. Y sí. Entre otras cosas, hay un tercer nivel que me va a servir para aprender, para conversar con profesionales de España en el futuro. Entonces ahí estoy recolectando otro nivel de información. Sí, y ahí estás aparte usando en un nivel más complejo las funciones ejecutivas porque si vos te das cuenta de eso, podés entender que esa información te puede ser crítica para el desarrollo del tratamiento con ese paciente. Sí. Entonces, si te olvidás de recoger esa información, después te podés encontrar con un problema que podrías haber anticipado si hubieses hecho eso. Bueno, me meto acá no sé si alguna vez lo hablé con vos esto. A ver. Que encima hablamos, todos los días hablamos, pero yo no sé si alguna vez te di esta regla. Y es una regla que suelo transmitirle a quienes me consultan y los entreno en ese sentido. La impulsividad de cualquier tipo, acá estamos hablando del TDAH, genera un patrón en las personas con impulsividad. Y es que suelen imaginar que tienen que resolver los problemas en una sola conversación. Entonces tienden a procrastinar la conversación porque tienen expectativas realistas. Obviamente va a salir mal la conversación si ellos pretenden en una sola conversación resolver un problema complejísimo. 100%. Entonces me estoy dando cuenta ahora que le vamos a poner Federica a la profesional, ¿no? Me estoy dando cuenta ahora que yo estaba haciendo eso. Seguro va a ser, si las cosas salen mínimamente bien, seguramente va a ser el primero de varios llamados. Capaz que en este llamado puedo dedicarme solamente a presentarme y nada más. Y después hacer un segundo llamado, un tercer llamado, un cuarto llamado. Capaz que el objetivo acá es conseguir tener un segundo llamado. Está buenísimo porque ahí está ya... esto que acabas de hacer es planificación y resolución de problemas. Es
imaginarte opciones de respuesta, obstáculos y cómo lidiar con la novedad. Entonces ahí dijiste... ¿Y eso qué sería funciones? Todo eso que dijiste sería planificación y resolución de problemas, que incluye planificación. O sea, recién sin darme cuenta empecé a generar opciones para resolver el problema. Y eso es resolución de problemas. Sí. Es muy importante externalizar en todo esto. Sí. ¿Querés explicar lo que es externalización? Externalización es cuando uno saca afuera de alguna forma física o manual. En este caso lo estamos verbalizando, entonces es una forma de externalización. La verbalización es una forma de externalización. Un proceso cognitivo interno que está dando vueltas por ahí y no estás pudiendo resolverlo con ese mismo proceso. Entonces verbalizarlo con un interlocutor es una manera de externalización. Escribirlo es otra. Está buenísimo. Por ejemplo, lo del guión es una forma de externalización. ¿Sí? Y conversar con vos y desglosar esta tarea en pequeños pasos está bajando el nivel de dificultad. Y si la única meta que me propongo en este llamado es conseguir un segundo llamado, me parece que baja bastante. Yo siento que me baja muchísimo el nivel de exigencia. 1000%. Y aparte, por eso es interesante cómo se solapan las funciones ejecutivas. Ahí estás trabajando sin darte cuenta sobre tu regulación emocional, porque le bajás. No me digas que no te sentís un poquito más aliviado, decís esto es un poquito más fácil. No, ahora me da muchas ganas de hacer el llamado porque conocer gente nueva es algo que me da satisfacción. Me gusta conocer gente nueva. Y acá la única cosa que voy a hacer es conocer a alguien, conocer una nueva persona. Entonces acá paso de estar muy ansioso a estar curioso. Y estar, te diría más, estar motivado. Entonces, la regulación emocional va muy de la mano con la motivación. Entonces generaste sin darte cuenta emoción positiva. ¿Qué es motivación eso? O sea, estar orientado positivamente hacia la tarea que tenés que hacer. Entonces, por eso siempre digo esto del solapamiento, que es, sin darse cuenta uno va trabajando todos los niveles con distintas cosas que se le van ocurriendo. Sí, yo en realidad técnicamente antes estaba motivado también. Estaba motivado de evitar el llamado. Negativo, ok, sí. Estaba motivado a hacer todo lo posible para protegerme de ese llamado. Y ahora estoy motivado para hacer ese llamado. Sí. Pero encima me lo imagino cortito. Si es cuestión de: hola Federica, ¿cómo estás? Bueno, primero te quería conocer. Puedo agradecerle por algo porque es una profesional súper generosa. Bueno, podemos charlar unos minutitos y quizás en una próxima vez hablamos de estos pacientes que tenemos en común. Simplemente 100%. Eso, ¿qué más puede pasar? Como una aproximación, digamos. Sí. ¿Sí? Bueno, tiene sentido. Entonces, a ver, claro, si yo tuviera TDAH, ahora me pongo los pantalones de una persona con TDAH, Manu, o un familiar de una persona con TDAH, ¿no? Entonces se supone que vos y yo, si no tenemos TDAH, tenemos las funciones ejecutivas conservadas, así que ya para nosotros esto es un ejercicio difícil. Y ahora alguien con TDAH te puede decir: bueno, para mí es imposible entonces. Si para una persona que tiene funciones ejecutivas normales necesita semejante ejercicio para preparar un llamado, ¿qué hago yo? Sí, porque una persona con TDAH va a tener esta definición que a mí me gusta bastante, que es inatención a los eventos mentales y al futuro. O sea, le va a prestar menos atención a lo que está pasando por su cabeza y va a tender menos a pensar en el futuro. Entonces tiene más desafío. Y eso quiere decir que seguramente todo esto que acabamos de hablar va a haber que, digamos, le va a tener que dedicar un buen tiempo a practicar. O sea, va a tener que entrenar todo esto de una manera mucho más consistente que una persona que no tiene el déficit. Sí, tiene que aprender la mecánica para poder... Claro, eso es un baño de conciencia que le estás dando a... Claro, o sea, lo que vos querés decir es que una de las cosas que tienen que aprender las personas con TDAH y los familiares de las personas con TDAH es que para algunas cosas necesitan más tiempo y más práctica para poder lograrlas, porque no tienen la misma facilidad para activar las funciones ejecutivas que la población general. Sí. Y necesitan más soporte también. Sí. O más soporte externo. Más soporte externo, exacto. Más apoyo. Sí. Que no es dependencia. Una de las cosas que me dicen los familiares de los adolescentes o los jóvenes con TDAH, una de las primeras objeciones que tienen
¿viste? Es que si estamos trabajando con el objetivo de generar autonomía, ¿qué sentido tiene que les den soporte verbal cuando tienen que preparar una tarea? Eso sería generar dependencia. No, creo que lo hablamos alguna vez o varias. Es un paso necesario en la creación de un sistema que le permita tener esa independencia. Eso es el principio. Les pedimos al principio de los tratamientos muchas veces a los familiares hacer este tipo de cosas, apoyo verbal, para que el paciente vaya entrenando un poquito con ayuda alguna de las funciones que necesitan entrenar más, y después con el tiempo el paciente tiene que ir logrando autonomía, pero es progresivo, es a poquito. Es un poco amable igual, está bien, bueno. Es amable. Si me pongo bien desde el lado médico neurobiológico, como en toda enfermedad, si está discutido si es una enfermedad o no, desde mi punto de vista, si uso fármacos para tratar algo, estoy tratando una disfunción o una enfermedad. Sí. Si no, no uso fármacos. El TDAH, desde mi punto de vista, es una enfermedad. Y como es una enfermedad, parte de la enfermedad es aceptar las limitaciones de la enfermedad. Y quizás pacientes con TDAH moderado a severo toda la vida necesiten de más soporte externo, sí, en algunas áreas de la vida que el resto de la población, y es parte de la aceptación del proceso, porque sí, tienen disfunción ejecutiva crónica. Sí, y por eso los familiares es súper importante que participen en esto, porque si no entienden esta parte genera esto que vos decís, mucho desgaste, creencias e inferencias incorrectas acerca de cómo es el problema. Entonces tienen que participar porque sí, tienen que entender esta parte 100%. Porque van a tener expectativas poco realistas, porque nosotros les podemos decir, como vos decís, que en parte es cierto que hay un proceso de transición de mayor dependencia hasta que el paciente implemente los sistemas. Sí. ¿No? Y en ese proceso de transición tratamos de suplir el déficit de funciones ejecutivas. Exacto. La falta de inhibición, la falla de memoria de trabajo, sí, etc. Pero por otro lado, no quiero que suene descalificativo o que suene muy drástico. Pero por otro lado, es posible, lo vemos en la práctica clínica, que la disfunción ejecutiva sea incapacitante y que en algunas áreas de la vida nunca resuelva, y que el paciente en ese sentido necesite soporte y que no haga esas tareas. Sí, es súper común. Tengo un paciente, le vamos a poner Nicolás, que tiene 3 hijos, de la cual una es una nena de 4 o 5 años, y que por lo menos ahora establecimos con la esposa que él no se ocupe de resolver los conflictos con su hija menor, porque por ahora no hay ninguna señal de que él tenga las funciones ejecutivas suficientes como para poder regularse para tolerar los berrinches que tiene la nena. Y en ese sentido acordamos con la esposa que ella se iba a ocupar de esa tarea. Y es muy difícil aceptar para la esposa, en términos sociales, yo te diría que está muy mal visto, por lo menos en nuestra cultura, que alguien acepte que de alguna tarea de la crianza no se va a ocupar. Sí. Como que se mezclan los niveles ahí. Sí, ahí entras en un problema así, más de valores filosóficos y qué sé yo, de mucho más complejo, pero sí, 100%. Vos que por ahí estás más en el nivel social, igual... Claro, para mí es matemática pura, no tiene las funciones cognitivas, su cerebro no cumple con esas funciones. Sí. Y si no las cumple, que no las haga. Bueno, pero anda a decirle a un familiar todo esto de alguna manera, ¿no? Esto es un desafío, transmitirles estas ideas a los familiares y que los familiares entiendan y colaboren de la manera que sirve o que les sirve para alguien que tiene TDAH. Claro. No es una tarea simple, digo, a eso voy. O sea, eso que vos hiciste y negociaste con la esposa de tu paciente es la situación ideal, ¿no? Que sean en ese nivel de colaboración. No, sí. Tiende a olvidarse igual. Tiende a olvidarse ya de esta pauta porque debe ser muy difícil de aceptar. Sí, aparte me parece que los familiares hacen lecturas todo el tiempo de alguien con TDAH, viste estas lecturas de miles, ¿no? Pero vago, irresponsable. No o es una excusa. Ahora se agarra de eso para no hacer lo que tiene que hacer. Y ahí entran en el que yo les digo en el canal equivocado, porque empiezas a una serie de discusiones que son interminables. No lo haces porque no tenés ganas, porque tengo que hacer esto yo, si vos podés igual, vos cuando querés lo haces, con lo que te gusta y lo que te interesa podés. Claro, es muy frustrante y me hiciste acordar de algo que te quería preguntar. A ver. ¿Cómo es esto de
Porque algunos proponen que el TDAH no es un déficit de inteligencia, que no tiene nada que ver con la inteligencia. Sí. Después otros dicen que hay un debate en este sentido. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien sea muy inteligente, pero al mismo tiempo no tenga la inteligencia para poder lidiar con los berrinches de su hija menor? Y justamente porque, a ver, es un debate amplio, me parece, pero me parece que la clave es lo que hablamos un poco hoy. O sea, no necesariamente el déficit pueden ser muy inteligentes para algún tipo de tareas, que habría que definir igual, por eso te decía debate, qué es inteligencia, pero puede tener un grave nivel de impulsividad y grave nivel de impaciencia que hace que no pueda con esa tarea simple y sea muy contrastante y discordante con lo que el entorno ve de esa persona. Este tipo inteligente tiene su propia empresa. Que tiene su propia empresa. 10 empleados. ¿Cómo puede ser que no pueda manejar un berrinche de la hija? Que parece, 10 empleados tiene. Sí. Parece poco, pero es una barbaridad 10 empleados para mí, ¿eh? Sí. De vuelta, es compleja la respuesta porque ahí podría ser, hay varias, pero una seguramente que ese entorno para ese paciente en el nivel de la motivación funciona de una manera totalmente distinta, entonces el tipo con la tarea puede de otra manera. O sea, tiene 10 empleados, que es complejo, maneja múltiples tareas. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué se te ocurre a vos? ¿Por qué puede ese paciente hacer eso? Porque supongo que él puede pedirle a los empleados que hagan tareas que él no está dispuesto a hacer, y entonces al final en la organización hay un montón de cosas que no hace porque están suplidas por esas personas que no van a juzgar si tienen que hacer eso o no, porque es simplemente la función de ellos. Sí, podría ser una explicación posible 100%. Entonces seguramente no está haciendo ninguna cosa que no tiene que hacer ahí. Sí, y que sea discordante con su perfil, digamos, ¿sí? Claro, pero en su casa está obligado a hacer algo que se espera que él haga, porque se espera que un padre se ocupe de los berrinches de su hijo o de su hija. Sí. Ahí no puede delegar la tarea, en realidad, pero es una tarea que no tiene naturalmente habilidades para ejecutar. Sí, pero ahí hay que pasar, y sí, 100%, y hay que pasar, me parece que aún... El otro día me acordé porque lo discutía con una pareja, lo estuve a los dos en la sesión y les decía que tenían que pasar un enfoque de colaboración, que si iban a centrarse en un enfoque de confrontación no les iba a servir. Si iban a luchar en qué hace uno y qué hace el otro, la verdad que no iba a andar. Entonces, es un capítulo grande, podríamos hacer, te diría, el capítulo de pareja de paciente con TDAH o ser paciente de TDAH y cómo relacionarte con tu pareja. Es todo un capítulo sí, ese. Da para mucho y estaría bueno. Pero sí, en este caso de equipo, de pasar de un esquema de confrontación a equipo, es interesante porque algunos podrían decir que en realidad, a mí me gusta pensar así, que en realidad al final la pareja tiene su propia personalidad y no hay uno o el otro. Y que si alguien tiene TDAH en la pareja tiene TDAH y los dos tienen que lidiar con ese problema. Bueno. No es que uno puede decir, porque vos tal cosa... Los dos tenemos que lidiar con ese problema, si no, no sos pareja. Igual eso es como cada uno ve una pareja. Pero me parece que es más práctico verlo de esa manera. Por lo menos con TDAH creo que sí. Después es discutible seguramente si lo abrimos a otro tipo de problemas, no lo sé. Pero para TDAH me parece que puede ser una linda reformulación y un buen enfoque. ¿No? Tiene lógica que los dos sean conscientes de las limitaciones de la inhibición, la regulación emocional, la memoria de trabajo del paciente, y que la esposa, ¿no? Uno de los ejercicios interesantes es, digo, como algo clásico, que la esposa le recuerde todos los días al esposo que ya es hora de acompañar a los chicos a lavarse los dientes antes de irse a dormir, porque el esposo va a tender a olvidarse. No tiene nada de malo y no es mala voluntad del esposo, sino que él necesita un recordatorio explícito por parte de ella para hacer la tarea. Sí. ¿No? Y que ahí, digamos, así funciona la pareja. Y que ella necesita ser explícita, porque una de las cuestiones de la disfunción ejecutiva es que hace que las personas no sean buenas para decodificar ciertos mensajes o notar dónde están las tareas, las microtareas, como me pasó a mí con el llamado telefónico. Después descubrimos que habían muchas microtareas dentro de esas tareas. Pasos. Y la disfunción ejecutiva hace que los pacientes no puedan frenar y no puedan detectar textualmente qué tarea hay dentro de todas esas tareas. Sí. Entonces por ahí se imagina, el paciente con TDAH se imagina que dar dormir a los chicos es simplemente
levantarse de la tele a ir a la habitación y acostarlo, pero en realidad hay como 7 pasos en el medio que empiezan con anda a que se lave los dientes. Y no tiene nada de malo que la esposa lo ayude a compensar ese déficit. Sí, y voy más lejos. Implica también antes quizás que el tipo pueda manejar la interferencia que tiene en ese momento, está pegado con el celular o con lo que sea que esté pegado, lo inhiba, una serie de cosas. Pero bueno, sí, 100% aplica que hay una serie de pasos a resolver que a veces no tenemos en cuenta y que hay muchos niveles de funciones ejecutivas solapados y que esa es la complejidad. Y que el rol de terceros en todo eso puede jugar a favor o puede embarrarte un poco la cancha. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer el famoso resumen. En principio hoy tratamos de, en un ratito, de contar qué son las funciones ejecutivas, ¿no? Sí. Entendemos que el principal defecto en los pacientes con TDAH no es la hiperactividad o la disatención, sino eso es la consecuencia de el primer defecto que llamamos disfunción ejecutiva. Okay. Y que las funciones ejecutivas nos permiten afrontar la novedad y nos permiten ajustarnos a objetivos o metas implícitas de mediano o de largo plazo. Los pacientes con TDAH tienen disfunción ejecutiva por una disfunción neurobiológica, no es una elección. Sí, ahora sabemos que es difícil entender la disfunción ejecutiva porque un paciente muy inteligente puede tener disfunción ejecutiva, ¿ok? Y dijimos que las funciones ejecutivas tienen 4 niveles, no uno solo. Uno es la inhibición, que es poder frenar. El segundo es la memoria de trabajo, que es recuperar información y poder aplicar esa información hacia el futuro. Tanto verbalmente, por ejemplo, con reglas, como me pasaba a mí, poder recordar de manera clara la regla de se llama a todos los profesionales intervinientes del tratamiento del paciente, ¿no? Sí. O la otra regla de no debatir. Esa regla verbal, memoria de trabajo verbal. Y la no verbal, imaginarme las conversaciones o recordar las conversaciones pasadas y aplicarlas hacia el futuro. Y después dijimos que venía la regulación emocional y que no todos los temas pasan solamente por tengo ansiedad y tengo que afrontar el miedo. Pero sí, la regulación emocional es importante, pero se resuelve también con planificación, que es la 4ª función ejecutiva, resolución de problemas. Porque vimos que el hecho de poder planificar efectivamente la tarea, anticiparla, partirla en pequeños pedacitos, tuvo un efecto emocional. Porque me baja el miedo. 100%. Porque ahora la tarea, que parecía una tarea simple, nos dimos cuenta que era una tarea bastante compleja, que podía ser amenazante, y al partirla en pequeños pedacitos, por ejemplo, proponiéndome que la primera conversación sea solamente te quiero conocer y quiero que me conozcas y nada más, le baja muchísimo el nivel de exigencia de la tarea y por lo tanto me baja el miedo. Sí. No es solamente exposición. Cuando en algunos modelos clásicos de psicología todo se podría reducir a esa exposición gradual. Entonces tenés que llamar y llamar hasta que el miedo te baje. Pero no es tan así. Porque vos te diste cuenta rápidamente que también había un problema de funciones ejecutivas. Sí. De resolución de problemas. Había un problema complejo que había que resolver. Sí. Y por último, repasamos que sí es muy difícil socialmente, es uno de los grandes desafíos de los profesionales que trabajamos en TDAH, poder acomodar ciertas creencias, modelos y valores sociales para que puedan entender y aceptar qué cosas pueden hacer algunos pacientes con TDAH, qué cosas van a poder hacer con rehabilitación en las funciones ejecutivas y qué cosas quizás no van a poder hacer, ¿no? 100%. Y prepararse para que algunas cosas vayan a mejorar y otras quizás no vayan a mejorar. Quizás los padres de un paciente con TDAH moderado o severo se tienen que preparar para seguir dándole soporte a un paciente hasta los 30 años o quizás más, porque hay cosas que no las puedan llegar a hacer y no se trata de voluntad, sino que se trata de eso, de limitación. Sí, cambia el enfoque 180 grados. Sí, y que ese tipo de soporte no es dependencia forzada, sino que es facilitación necesaria, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. ¿Hay algo que quieras agregar? No, me parece que está bueno como lo resumiste, así que después en los próximos episodios seguramente vamos a tener la oportunidad de nuevo de volver a tocar algún tema de estos más desglosado o con algunos ejemplos distintos y
van a volver todo el tiempo porque es parte de lo que es el núcleo del tema, ¿no? Sí, yo calculo que después de escuchar este episodio, muchas parejas de pacientes con TDAH, si entendieron el mensaje, van a estar con ganas de escuchar el episodio de qué hacer, ¿no? ¿Qué hago con esto? Nos vemos la próxima. Dale, nos vemos en el próximo episodio. Este podcast fue producido por INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada, institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.